Buenos días, señora Paulino. Buenos días. Bienvenida. Sí, gracias. Tiene máximo 10 minutos para su exponencia y alguna pregunta que le pueden formular algunos de los miembros de esta comisión. Sí, para que me conozcan, porque mucha gente no me conoce sin la mascarilla. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me siento bien de estar aquí. Mi saludo y respeto para todos, todas. Y me siento mejor porque estudié Derecho para conocer los derechos de los ciudadanos. Afortunadamente tenemos la Constitución del 2010 que garantiza estos derechos de los ciudadanos. Es una Constitución sumamente garantista y eso hace que uno se sienta bien cuando se trata de defender a los ciudadanos, al pueblo, a través de un organismo que la misma Constitución prevé. Entonces, yo no voy a decir mi currículum porque yo soy periodista, usted me conoce, yo cubrí la Cámara 15 años como reportera, soy abogada porque precisamente defendiendo los derechos del consumidor, que son derechos ciudadanos de tercera generación, colectivos y difusos, está dentro de esa rama, y entonces fui directora de Proconsumidor durante 6 años, y yo no creo que tenga que decir, tengo 2 maestrías, una en Derecho Internacional y Diplomático, y tengo una maestría en Derecho Administrativo del Estado, con la Universidad de Salamanca y el I-Global. Eso, hay muchos cursos y muchas cosas, pero yo creo que para aprovechar el tiempo, yo tengo que decir lo que siento, lo que creo respecto a la Defensoría del Pueblo. Como decía ahorita, la Constitución es garante de los derechos de los ciudadanos y los ciudadanos tienen muchas cosas que saber que no saben. Deben ejercer el derecho a saber. El ciudadano tiene que conocer el derecho que tiene frente a la educación, su derecho a la salud, sus derechos constitucionales. Y tiene que ser así, porque el ciudadano, si no conoce sus deberes y sus derechos, puede cometer errores que lo lleven a la cárcel. Y hoy día en el mundo, en el norte de Europa y en Japón han cerrado cárceles, porque el ciudadano está tan empoderado en hacer ciudadanía responsable que ya no se necesita cárceles para que sea disciplinado, sino que ellos conocen sus deberes y sus derechos y actúan conforme a ello. Aquí muchísimas personas no conocen sus derechos y yo creo que el defensor del pueblo, en la construcción del Estado de Derecho que establece la Constitución, está perfectamente avalado para hacer que el ciudadano conozca sus derechos, educarlo en ese sentido, sus deberes y sus derechos como ciudadano. Esta Defensoría del Pueblo, esta Constitución, demuestra que hemos avanzado en el aspecto constitucional. Y precisamente ahorita yo pensaba, y lo escribí aquí, de que una cosa importante que tiene este país ahora en este crecimiento, en el desarrollo institucional, con una Constitución, con leyes modernas, acorde con los tiempos y eso, una ventaja que tiene con respecto al hombre del 62, que no entendió la Constitución del 63 y la entendió 3 años después y tuvo que ir a una revolución. Contrario ahora, nosotros sí podemos educar a la gente en el valor que tiene esta Constitución de ahora, del 2010. Esta Constitución es moderna, avanzada, y esta Constitución contiene lo que no tenía la del 63, que son los derechos de tercera generación. Ustedes saben que cada 20 años, más o menos, se produce una generación de derechos. En los 79-80 se crearon los derechos de tercera generación. Estos que plantean el derecho al medio ambiente, todo ese tipo de cosas, el derecho del consumidor, los derechos difusos y colectivos, todo eso no estaba en la Constitución del 63. Entonces, nosotros, en esta nueva Constitución, a través del Defensor del Pueblo, tenemos que educar al pueblo en esos derechos, en esa importancia de esos derechos, para que no nos pase como el 63, que hubo que pelear después para que se reconociera, porque la gente no lo conocía. Entonces yo creo que estamos en un buen momento
para ejercitar, para construir. El defensor del pueblo es un eslabón, una columna en la construcción del Estado de Derecho, que es una tarea pendiente que tiene la República Dominicana. Los padres fundadores de nuestra República nos legaron esta República y precisamente la construcción de un Estado de Derecho fuerte, donde todos seamos iguales ante la ley, donde sea respetada cada una de las prerrogativas constitucionales del ciudadano, nosotros realmente seremos una república diferente. Entonces yo creo que en esa construcción el defensor del pueblo tiene una labor sumamente importante en la que todos estamos obligados. Yo hablaba ahorita un poco del derecho a saber y precisamente una de las cosas que tiene la gente aquí es la ausencia de conocer sus derechos, sus leyes. Vi un trabajo que salió con respecto al conocimiento que tiene la gente del defensor del pueblo y perdemos. Y yo quiero reconocer que cuando tú eres pionero de una institución, de una cosa nueva, es duro el comienzo. Y yo creo que ellos comenzaron bien, que doña Zoila y su equipo comenzó bien, han hecho lo que estaba dentro de su alcance, pero podemos hacer mucho más. Podemos hacer mucho más dado el alcance de la misma ley y dado el alcance de las prerrogativas de los derechos constitucionales que amparan al ciudadano. La defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos colectivos, o sea, mucha gente no sabe con qué se come eso, o sea, los derechos colectivos son los derechos de todos. Son difusos porque implica al individuo y implica a la colectividad. Entonces, ahí hay una dicotomía, hay un problema. Porque, por ejemplo, tú tienes derecho a la energía, tú tienes derecho al agua, tú tienes derecho al medio ambiente. Entonces, tú estás en un barrio donde un señor te pone una instalación de una fundidora de cosas y entonces te contamina el ambiente colectivo de todos, pero contamina el ambiente colectivo del individuo que queda al lado. Entonces, ahí viene lo que se llama difuso, o sea, está el colectivo de todo el mundo que está afectando y el individuo. Pero además hay otro derecho, hay el derecho al trabajo. La gente tiene derecho a trabajar porque ¿de qué va a vivir? Entonces, tú me vas a decir, bueno, si yo vivo de un taller de soldadura, ¿tú me lo vas a quitar? Entonces, bueno, hay entonces reglas dentro de ese derecho de que nada, el medio ambiente plantea que usted no puede estar ahí en un sitio urbano donde está, o sea, hay toda esa cosa, que si se va la luz en un barrio y se dañan todos los equipos electrodomésticos, ahí entra el derecho colectivo y difuso, o sea, se dañó el mío, se dañó el tuyo, se dañó el de todo el mundo. Entonces, está dañado todo lo de la colectividad, pero también está dañado el del individuo. Entonces, habría que medir el valor de los daños de cada quien. O sea, si a usted se le dañó la nevera, la computadora, si a usted se le dañaron los tres, o sea, la respuesta en torno a eso, por eso se hace difuso, por lo colectivo y lo ciudadano. Realmente yo entiendo, en la Defensoría del Pueblo está el artículo 9, que me encantó. El defensor del pueblo no estará sometido a ninguna autoridad proveniente del Estado, dice el artículo 9. Me gustó eso, porque eso es lo que te da independencia. El tema de la neutralidad es precisamente esa, o sea, el defensor del pueblo tiene que ser neutro frente a todas las otras cosas. Es un ente que está ahí. Y la historia del defensor del pueblo, el ombudsman, quien lo creó fue para ser transparente, era el rey. Yo quiero ser transparente, necesito una gente que me fiscalice. Es bonitísima la historia del defensor del pueblo. Entonces, la fiscalización debe estar, pero para que sea fiscalizado, la gente tiene que saber de qué se trata. O sea, si usted va a una institución pública y no le resuelven, el ciudadano tiene que saber que tiene derecho a que le resuelvan. Entonces va a donde el defensor del pueblo. Y ahí el defensor del pueblo entonces tiene una actitud más bien de mediación. El defensor del pueblo es un pilar en la construcción del Estado de Derecho. Y la función de información, que es un derecho de los ciudadanos también, la función de la información es fundamental y debe aprovecharse de los mecanismos de derechos de cuarta generación, como son los derechos a la información, el derecho a la informática. Entonces usted tiene las redes sociales, usted tiene, ahora hay muchísimos mecanismos para poder llegar a la gente. Entonces eso también debemos incorporarlo en una Defensoría del Pueblo que sea eficiente y eficaz, como requiere y como reclama la Constitución.
Bien. Se acabó mi tiempo. Muy bien. Quedó el tiempo para alguna pregunta. El diputado Juan Dionisio. Hola, buenos días. Altagracia Paulino. Nosotros quisiéramos esa autoridad. El micrófono. Diputado, No te oí. el micrófono, por favor. Esa autoridad independiente, son dos preguntas, Altagracia Paulino, una gran defensora de los derechos del consumidor de este país. Hicimos algunas jornadas juntos. Esa autoridad que le da la Constitución, esa autoridad independiente que le da la Constitución al defensor del pueblo, ¿cuál sería el límite de esa autoridad si usted fuera defensora del pueblo? ¿Dónde termina esa autoridad? Y el artículo 75 de la Constitución tiene 12 numerales sobre los deberes que son fundamentales de los ciudadanos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conjugar los derechos que tenemos, que también son fundamentales, con esos deberes que la Constitución le da al ciudadano, que también son fundamentales? Sí, perfecto. Con respecto a los límites, lo establece la ley. La ley lo establece claro. Y una de las cosas que aprendí en Proconsumidor fue precisamente hasta dónde la ley, aunque la ley del consumidor es amplia y me gusta, garantiza derechos y eso, pero los límites realmente lo establece la ley, están establecidos, y yo creo que una de las fallas que tenemos los dominicanos es que no se cumple la ley, y una de las cosas que hay que hacer es cumplir la ley. Si la ley limita al defensor del pueblo, tenemos que someterlo a lo que establece la ley. Con respecto a los deberes de los ciudadanos, hay que educarlo. O sea, a la gente, por ejemplo, mire, usted no debe echar basura en la calle porque la basura contamina. Cuando usted echa basura en la calle, usted afecta el derecho de todo el mundo. Usted está contaminando el medio ambiente. Cuando usted viola la ley, cuando usted no se somete a la disciplina, a lo que dice la ley, usted está fallando. Entonces usted tiene que hacer eso, o sea, cumplir con lo que establece la ley Muy para bien, que hacer ciudadanía responsable. Doña Paulino, estamos sobre el tiempo. Vamos a darle una pregunta al diputado Elías Wesen Chávez y sí, que la respuesta sea un poquito breve. Buenos días. Sí. Yo quisiera que usted me dijera, hace 2 días hubo una vandalización de la estatua de Cristóbal Colón. Un grupo le puso una capa por encima bajo el pretexto de que Colón había agredido en aquel entonces a Anacaona. Usted habló de los derechos de tercera generación, está comprendido ahí la defensa del patrimonio histórico, patrimonio artístico. ¿Cuál hubiera sido su actitud como defensora del pueblo? ¿Esperar una queja o actuar proactivamente en una situación como esa, o no hubiera hecho nada? Claro que hay que hacer algo. Hay una tendencia en América Latina de cobrarle a los españoles la ofensa que hicieron cuando vinieron a colonizar. Hay una tendencia en ese sentido y nosotros no escapamos a ella. De todas maneras hay límites. La vandalización no se puede permitir bajo ninguna circunstancia. El defensor del pueblo tiene que primero ver los hechos, si puede iniciar una acción, porque la ley también lo establece, iniciarla, conforme a lo que la misma ley establece. O sea, el patrimonio cultural, el patrimonio histórico, ¿quién es el encargado de proteger eso? Independientemente de la acción que el defensor del pueblo inicie. Entonces yo creo que lo que procede a iniciar una acción y vincularla con el que tiene la potestad y la autoridad para hacer que se cumpla. Yo creo que no podemos permitir la vandalización bajo ninguna circunstancia. Muchas gracias por venir, por participar y buena suerte. Gracias a usted.